Hola, bienvenidos a otro video. Muchas gracias por llegar aquí a mi cantito de este canal. Hoy estaremos mirando versículo por versículo el capítulo 1 de Apocalipsis. Hoy estaremos cubriendo los versículos 1 al 3 de Apocalipsis porque quiero mantener estos videos lo más corto posible, que no sea muy largo. Empecemos entonces. Capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Entonces, revelación en el griego es la palabra apocalypsis, que significa manifestación o descubrimiento. En otras Biblias, esta palabra revelación está en la letra mayúscula porque es una revelación especial, no es cualquier otra cosa. Si miras en otros libros de la Biblia, está con la R chiquita porque es una revelación de Jesús, pero en este capítulo es la revelación de la venida de Cristo, de la persona de Jesucristo. Dice que Dios le dio. Dios aquí le está dando a Jesús, no viene de sí mismo. ¿Quién es Él es? Le está diciendo la persona que Él es y mostrando lo que va a pasar. Vamos a mirar en Amós capítulo 3 versículo 7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Muchas veces nosotros pensamos, pues yo no sé por qué pasó eso, no entiendo por qué de las cosas. Pero si miramos los acontecimientos de este mundo, si miramos lo que está pasando en nuestra vida, si tú eres un siervo fiel a Dios, Dios no hará nada, dice Amós, sin que antes nos revele. Siempre antes de pasar cualquier cosa en nuestra vida, de abrir alguna puerta, de cerrar alguna puerta, de alguna tentación, cualquier cosa, o en este mundo, Él ya reveló a ti, a mí, a nosotros. Y a veces caminamos desapercibidos y no nos damos cuenta y se nos pasa así como un poco de sorpresa, pero si paramos para pensar, ya Dios estaba mostrando lo que iba a pasar, hasta tentaciones, ya Dios estaba comunicando a nosotros, ya estaba intentando agarrar nuestra atención para mostrar lo que iba a pasar. Y así con las profecías de este libro, con la venida de Cristo, desde muchísimo antes, la Biblia ya escrita estaba, desde Génesis, Dios nos está mostrando lo que iba a pasar. Entonces, cuando Dios en este capítulo dice que abrió los ojos de Jesús, que le dio esta revelación, este descubrimiento de lo que iba a pasar, ya estaba escrito, sí, pero nomás tuvo que abrir sus ojos. Quiero leer también Mateo capítulo 24, versículo 36. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Les recuerdo que Jesús no sabe cuándo va a venir y no sabía lo que iba a pasar hasta que lo recibió de Dios mismo. ¿Y por qué pasa eso? Porque la venida de Cristo es como las bodas judaicas de aquel tiempo. Cuando eran prometidos, el muchacho a la muchacha, eran prometidos uno al otro, el muchacho regresaba a la casa de su papá y empezaba a construir una morada, una casa para su futura esposa. Y entonces el papá iba y miraba, ya falta esto, falta aquel otro, arregla esto. Y el muchacho seguía trabajando. Y cuando el papá decía, ok, está lista la casa, entonces el muchacho salía y ellos se encontraban usualmente a la medianoche, a la mitad del camino, y se casaban ahí mismo, y entonces él traía a la muchacha a su casa, ahora su esposa, a su casa para vivir ahí y consumar el matrimonio. Así también es la venida de Cristo. Cristo vino, nos predicó, nos conoció, y Él murió en la cruz, fue resucitado y regresó al cielo para
que preparar una morada para nosotros. Y cuando el papá Dios le diga a Jesús, ok, está lista la vivienda, está lista la casa, entonces Él va a venir por nosotros y nos va a encontrar a la mitad del camino y nosotros vamos a vivir con Jesús. Entonces del día y de la hora nadie sabe, los ángeles no saben, Jesús no sabe, porque es lo mismo como si fuera una boda judaica. Y de eso habla Mateo. Entonces Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra siervos aquí en griego es doulos, que significa vínculo, y es un vínculo por escoja. A veces se nos olvida, se nos hace pesado servir a Dios, pero Él llama siervos a aquellos que tenemos un vínculo, tenemos una conexión con Cristo por escoja. Estamos escogiendo dejar nuestro pecado de un lado, estamos escogiendo cargar la cruz y seguir con Él. Es por escoja. Aquí en este versículo también dice que deben suceder pronto, tiene que ser, tiene que pasar. No hay ninguna palabra que se puede dejar a un lado. Deben suceder pronto. La palabra pronto aquí en griego es tachos, que es rápido. Cuando empiece a pasar, va a ser rápido. No va a tardar. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, Dios le dio la revelación a Jesús, Jesús le dio a un ángel, el ángel le dio a Juan para que Juan escribiera las cartas y diera a sus siervos, a la iglesia y a nosotros. La palabra aquí declaró es en griego semaino. ¿Qué es significativo? Es a través de metáforas, es a través de alusiones, de figuras. ¿Por qué Jesús dio esta revelación a través de figuras? ¿Por qué no dar esa revelación de su persona con palabras derechas, con palabras que nosotros iríamos a entender bien? Por dos razones. Una es que alusiones, metáforas, comparaciones nunca se pierde. El idioma de nosotros, y cuando empezamos a traducir de un idioma a otro, peor todavía, se pierde el significado original y a veces pensamos que es una cosa y no es. La manera que tú hablabas en 1920 no es la misma manera que hablan hoy en día. Entonces, ese significado original se puede perder en el lenguaje del día a día de nosotros. La otra razón es que en aquel tiempo estaba el emperador Domitian. Ahora el Domitian empezó a ser emperador en 81 AD a 96 AD. Si se recuerdan, Juan acabó en la isla de Patmos en más o menos 95-96 AD cuando recibió esta revelación. No sabemos cierto. Pero era durante el reinado del emperador Domitian. Dicen muchos estudiosos, que enseñan la Biblia, dicen que durante este reinado el emperador Domitian odiaba a los cristianos y hubo una gran persecución contra cristianos. En realidad, lo que yo he estudiado, no he encontrado ninguna persecución enorme contra cristianos durante su reinado. Hay registros de una gran persecución horrible durante el reinado del emperador Nero y también del reinado del emperador Dioclecian, que vino después, mucho después de Domitian. Pero durante el emperador Domitian no hay ningún registro de una gran persecución. Domitian es el hermano del emperador Tito, el mismo que destruyó a Jerusalén en 70 AD. Es su hermano. Ahora hay tres teorías. La primera es si hay registros de que él hacía cosas injustas contra los judíos.
Entonces, una de las teorías es que los cristianos y los judíos fueron puestos en la misma categoría, y entonces cuando se habla de los judíos siendo perseguidos o cosas injustas y hechas contra ellos, se piensa que en la misma categoría estaban los cristianos. La segunda teoría era que sí hay registros diciendo que Domitian se llamaba el emperador divino. Él quería ser tratado como un dios, y muchos de sus magistrados y de sus senadores fueron muertos por su propia mano, porque ellos lograban ciertas cosas, y el emperador Domitian no quería que nadie hiciera nada bueno. Él se quedaba con celos. Entonces les mataba por razones bien tontas. Cuando tuvieron una oportunidad, ellos planificaron matar al emperador Domitian, y mataron. Él, como digo, reinó hasta el 96, cuando fue muerto por otras personas. Y entonces ellos estaban tan enojados, tan molestos con la manera que ellos habían sido tratados por él, que quisieron destruir cualquier registro suyo. Destruyeron estatuas, destruyeron registros, cosas que él había hecho, había escrito, empezaron a destruir. Entonces, una de las teorías es que estos registros de esta persecución, si es que hubo contra los cristianos de su parte, entonces fue perdida en esa destrucción de sus registros. Y la otra es que él era del Imperio Romano. Estamos hablando de un imperio que es conocido por su persecución de cristianos. Siempre hubo, aunque no siempre fue enorme, pero siempre hubo persecución aquí y ahí de cristianos, porque el imperio romano adoraba a otros dioses, y claro que los cristianos de aquella época no adoraban a otros dioses. Entonces, que sí hay de persecuciones aquí y ahí, pero una gran persecución, como muchos enseñan, no hay registros de eso. ¿Por qué yo hablo eso? Porque si es que hubo una persecución en aquel tiempo, era importante que este libro fuera escrito en metáforas, en alusiones, con figuras, porque si alguien agarraba a algún cristiano con una de estas cartas, ellos iban a pensar que estaban hablando de ellos. Entonces iban a perseguir y matarlos. Si ellos agarraban una de estas cartas escritas de la manera que Juan lo escribió, no iban a entender nada. Dice el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, Juan escribió todo lo que miró. No dejó nada para atrás, no intentó engañar de ninguna manera u otra, él escribió tal y como lo vio. Versículo 3 dice, bienaventurado el que lee en este versículo, en su original es leer en voz alta, y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, este libro es profético. Muchos piensan que ya estamos viviendo en la tribulación, aunque se sienta así. No, dice aquí en el versículo 3 que este libro es profético. Y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Ya viene. Quiero terminar este video leyendo Juan capítulo 14, versículo 15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice el versículo 3 de Apocalipsis, bienaventurado el que guarda las profecías de este libro, los que leen, las que oyen, las que guardan las profecías de este libro. Y si nosotros amamos a Dios, nosotros iremos guardar sus mandamientos, guardar lo que está escrito aquí. Les recuerdo que no nomás escuchen estos videos, pero procuren ustedes mismos estudiar este libro, a entender lo que está escrito, a guardarlo en sus corazones, porque Jesús viene pronto. Y usted será bendecido en guardar lo que está escrito. Si tiene alguna pregunta todavía, si no entendió algo,
quiere que clarifique algo o algún otro comentario, me dejen en los comentarios abajo. Si piensa que va a ayudar a alguien a entender un poco mejor este libro, comparte este libro con alguien. El propósito de todo esto es para nosotros juntamente estarmos preparados para su venida. Entonces, que Dios les bendiga y los veo en el próximo video. Bye.